La idea es que compartamos la experiencia como profesor, compartir la experiencia de cuarentena, digamos, la situación que vivimos actualmente. Y un tercer aspecto de esa experiencia es con las tecnologías y cómo han sido acogidas esas tecnologías en el caso particular para desarrollar las clases. Desde ahí es que voy a hablar. Entonces, la idea es que tengamos unos 45, 50 minutos, más o menos alrededor de este tiempo para presentar algunos elementos alrededor de una temática de la cual va a también hablar la profesora Kira mañana y la profesora Ruby, y todo va alrededor de la evaluación, todo va a girar alrededor de la evaluación. Cada uno de nosotros va a tocar unos tópicos que me parece que son necesarios y por supuesto cada uno de ellos, cada uno de estos tópicos tiene unos elementos que darían para profundizar muchísimo más. Entonces sean todos ustedes bienvenidos, espero aportar algunos elementos a la reflexión, sobre todo a la discusión y al debate en estos momentos de pandemia. Quiero abrir la sesión con un video. Este video ya compartimos pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, sí, señor. Estamos viendo. Okay. Esa es una pregunta que no tenía en mi clase durante 30 y algo. La pregunta que tenía era, la pregunta que tenía siempre fue, ¿me entienden? ¿Están comprendiendo? Ahora también. ¿Me están escuchando? ¿Ven la pantalla? Apaguen el micrófono. Y va a formar parte de la jerga. Creo que ahorita esas expresiones forman parte de la jerga de nuestra clase. Entonces quiero dejarlos, es un video muy corto, por favor, quiero que miremos algunos elementos que plantean aquí. Las cosas son determinadas para caer de No estamos escuchando el sonido, profe. Bueno. ¿No? Espera un momento. ¿No se escucha el sonido? Ya un momento, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí se escucha. ¿Se escucha el sonido del video? No, señor, no se escucha. No se está escuchando, profesor. Ah, bueno, ya ahorita. Bueno, ya miraremos ahorita. Profe, creo que es porque tiene conectados los audífonos. Ah, ve, inclusive eso, los alumnos, los estudiantes también me recuerdan. Gracias. Ya ahora sí, ya ahorita vamos a mirar y en este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona del país. Es su humanidad,
lo que puede transmitir humanidad. No lo esperes nunca de una máquina, no lo esperes nunca de un tablet. En un niño, lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber. Hay que memorizar selectivamente y conocer, porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar los talentos ejecutivos tan necesarios, como son la inhibición de funciones, como son la memoria de trabajo, que significa una idea engarzada a otra. Eso es memoria de trabajo. La toma de decisiones, eso son funciones ejecutivas. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajar con el maestro, porque el maestro transfiere lo que os he hablado aquí, de emoción, transfiere esa humanidad. Tenemos que saber, ser consciente de lo que sabes. Y eso es lo que te hace humano. Y eso no se puede perder. Y ahí el valor que yo creo que tiene el maestro. Insisto de nuevo, la joya de la corona, que cuando lo leí en el curso Nobel de Albert Camus en 1977, me clavó. Cuando recibió ese premio Nobel tan joven, que ya sabéis, tenía 42, 44 años, con qué nobleza dijo: y te lo agradezco a ti, maestro, y lo digo bien alto para que todo el mundo sepa que si estoy aquí, te lo debo a ti. Eso no se puede decir a una máquina. Eso se le dice a un ser humano. Esa grandiosidad tiene que estar ahí. El valor de una buena memoria, no memorizar como lo hacía Immanuel Kant, pero no porque fuera tonto, sino porque tenía, y como hacía muy bien, coger 3 y 4 y 6 de las páginas más importantes de cada tocho que se metía entre pecho y espalda, tenerlo memorizado para poder evocarlo, para poder conseguir hacer algo y poder trasladarlo al papel, pero memorizarlo. Oye, eso no hace falta, eso sí puede estar en una tablet. Pero lo que es la transferencia de conocimiento, que es la semántica, que es la sintaxis, que es la prosodia, que es el colorido emocional, y lo que llega a los valores, no puede hacerse nada. Tomar conciencia del valor de la educación, para empezar, que significa el ser humano, es lo que la educación hace de él. Tan es así que si hoy cogiésemos en tu colegio o en tu familia o tú adoptaras un niño de la antigua Roma, 2500 años, o un niño del Paleolítico Superior, 10.000, 12.000 años, y nada más nacer, lo trajésemos, posiblemente el maestro en el colegio no sabría distinguirlo de un hijo mío, aunque yo tengo 2 muy majos. No sabría distinguirlo. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes, que apenas se han cambiado desde entonces. Lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve. Somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras, con la emoción, con los sentimientos. Es lo que nos hace ser lo que ahora somos. Pero no diferimos, ni por piel, ni por genes, ni por absolutamente lo que ya es obsoleto, raza, ni absolutamente. Somos sapiens sapiens. Insisto, somos lo que la educación hace en nosotros. Bien. Yo los invito ahora entonces en que ustedes piensen solo en una expresión, en una palabra, en un concepto. Aquí el neurólogo Mora nos hace pensar a propósito de esta situación que estamos viendo. En el entorno No educativo tengo el honor de presentar al profesor Francisco Mora Teruel, doctor en neurociencia por la Universidad de Oxford, catedrático aquí en la Complutense. Fíjense, dejé abierto y empezó otro video. Eso puede pasar, ¿no? Cuando uno está empezando con estas nuevas, ni siquiera son nuevas tecnologías, son nuevas formas de leerse y de interpretarse, cómo nosotros las adaptamos a los, digamos, en esta situación. Pero quiero preguntarle, ¿qué concepto a ustedes se le viene, digamos, retoma, del cual el neurólogo Mora nos
invita a reflexionar en este corto video de 4 minutos. Yo los invito a que piensen sobre un concepto. Aquí hay algunos, por ejemplo, no sé si alguien escuchó o haya notado transferencia. El otro es adaptabilidad, cultura, aquí me dicen por el chat cultura, aprendizajes. ¿Qué otros conceptos retomaron ustedes de estos 4 minutos? Cultura, muy bien. Homo sapiens, semántica, sintaxis, emociones. ¿Cómo transmitimos nosotros emociones a través de este webinar, por ejemplo, de esta charla? ¿Cómo las transmitimos? ¿Cómo transmitimos emociones también en el aula de clase? Ese concepto de aula de clase tendríamos que retomarlo a propósito de algunos elementos que ha generado tensión, que ha generado fractura, no solamente los modelos económicos, políticos, la educación. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas de estas reflexiones que he hecho a propósito de la pandemia, y voy a cerrar la pantalla para tener mejor comunicación y solamente dejo abierto el micrófono. A través del chat podemos hacer todas las preguntas y si alguien quiere intervenir, con todo gusto para compartir la experiencia, ¿vale? ¿Ya se ve? Muy bien. Un momentito acá. Bueno, como bien lo dijo el profe Eduardo, mi nombre es Rubinstein Hernández Barbosa. Hay una historia que no se la voy a contar hoy con el nombre. Cualquiera diría que soy alemán, ¿no? Soy muy colombiano, soy tolimense, de padres campesinos. No mido 1,70, no tengo el pelo mono, ni ojos azules. Mire, son 300 páginas del directorio telefónico con ese apellido Hernández. De formación soy licenciado en Ciencia Natural, soy licenciado en Química y Biología y actualmente trabajo en la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la universidad. He denominado esta charla Evaluación en tiempos de COVID-19. Y solamente para que pensemos, ¿hay algo distinto a hablar de evaluación hace 6 meses, hace 1 año, hace 2, hace 20, hace 30? ¿O estos elementos de evaluación en tiempos de COVID-19 son propios, son particulares, son específicos de este tiempo de pandemia? Por supuesto, como cualquier presentación, entonces hay unos objetivos que quiero compartir con ustedes. Y reflexionar sobre el papel de la evaluación en las instituciones actuales. Esa es la invitación. Compartir algunos criterios e instrumentos de evaluación que digamos, he construido y he readaptado a las condiciones del profesor presencial. Como les digo, no nací en las tecnologías, no soy un amante de las tecnologías, sin embargo, he tenido que aprender, reaprender, adaptarme y darme la oportunidad. El tercer elemento es establecer algunas orientaciones para desarrollar la evaluación a través de la virtualidad. Creo que en este momento no tenemos educación virtual, creo que tenemos educación presencial con unos recursos de carácter virtual. Estas reflexiones iniciales las quiero hacer a partir de todo lo que hemos vivido en estos casi 40 días, una serie de cambios que uno de los, digamos, de los sistemas más donde se ha visto mayor tensión, mayor fractura, donde se puedan percibir con mayor, digamos, rigor esos cambios quizás en el campo de la educación, que nos ha invitado precisamente a pensar nuevas formas de enseñar,
nuevas formas de aprender, de adaptarnos, usar nuevos recursos, nuevas formas de evaluar. Obvio, acá también nuevas formas de relacionarnos con el conocimiento, y al relacionarnos con el conocimiento, teniendo nuevas bases, pues tenemos que pensar en nuevas formas de construir ese conocimiento. Y otros cambios que se han dado en este tiempo, y todo permeado, fíjense, a lo largo están permeados por las nuevas tecnologías. ¿Qué hacemos con ellas? En ese proceso de adaptación que tenemos a esas nuevas formas, cómo estas tecnologías nos ayudan, cómo estas tecnologías nos permiten continuar con la tarea, continuar con ese proyecto de vida, continuar con esa profesión maravillosa que hace algunos 5, 20, 15 o 30, como el caso mío, pues escogimos ser docentes. Estos cambios no tenemos que pensarlos únicamente, a veces somos egoístas los docentes, creo. Lo sé por los, lo he vivido con los profesores en otros escenarios, en los que he tenido oportunidad de compartir esta experiencia con los mismos practicantes, y pensamos que solamente estamos viviendo nosotros esa situación. No, estos cambios afectan a los sujetos, los núcleos familiares, las comunidades, la sociedad en general, y afectan las maneras de relaciones humanas. Lo económico, tenemos que estar preparados ahorita para todo lo que viene con este sistema económico, político, cultural, ¿cierto? Y por supuesto la educación. Creo que en la educación, en algunos casos, no solamente la educación, sino nosotros, como dice Buenaventura de Sousa, hemos estado en cuarentena. Hemos estado en una cuarentena de toda esta cuarentena de este tiempo. Quizás esto nos hizo ver la crisis, nos hizo ver las tensiones, nos hizo ver las fracturas. ¿Qué tanto estamos preparados para esas nuevas tecnologías? ¿Qué tanto la educación colombiana, el sistema educativo nuestro, está preparado? Crea unas brechas también, ¿no? Entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen, aquellos que tienen unas oportunidades y aquellos que no. Estoy pensando en las instituciones de educación escolar, de educación básica y media, por ejemplo, del sector rural. Estoy pensando en las brechas que se abren a propósito de todos estos cambios. Y en tiempo de crisis también, cuando uno mira un poco la historia de las ciencias, en el caso particular, como soy de ciencias, en los periodos de crisis es donde quizás se ha generado mayor conocimiento. Cuando uno se acerca a conocer un poco la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues la Primera Guerra Mundial tuvo todos los avances de los tanques, ¿cierto? En la primera Guerra Mundial, ¿cuántos premios Nobel no participaron, por ejemplo? En la Segunda, con la explosión de la bomba, la invención de la bomba de hidrógeno. Los avances de la ciencia siempre, la mayoría, cuando uno mira esos elementos históricos, la mayoría ha estado vinculados a tiempos de crisis. No solamente en tiempos de cuarentena, sino cuando genera algo, una crisis, y a la cual hay que plantearle una solución. La escuela misma es producto de los tiempos de crisis, ¿no? ¿Qué hacemos con esta población? Con todo el proceso de industrialización, ¿qué hacemos con los hombres y las mujeres salen a la industria, salen a trabajar? ¿Qué hacemos con los muchachos? Los cambios a la cultura y, por supuesto, todos los cambios en la educación en busca de nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de aprender. Esto no es un dato que se pudiera encontrar en una fuente confiable. Sin embargo, en alguna charla a la cual asistí me decían, en contabilidad inclusive, pero quizás en la mayor parte de campos como la medicina, si hay algún tipo de invento hoy, a los 15 días, 20 días ya está en el mercado. En contabilidad pasa lo mismo, por ejemplo, con las normas NIF. Pues todo contador actualmente debe estar actualizado con estas nuevas normas de información financiera. Y en la educación comentábamos que estos cambios son muy lentos, y se dan, y hay una distancia en el momento en que se generan, en el momento en que se producen, y en el momento en que toman un lugar en el campo de la educación. Entonces pensemos que cuántos años llevamos hablando de las tecnologías, de la información y la comunicación, pero de qué manera la hemos vinculado al aula, de qué manera la hemos vinculado a los procesos de enseñanza, a los procesos de aprendizaje, de qué manera la hemos vinculado a los sistemas de evaluación. Crea retos, claro, esto es un reto. Aquí hay algunas características de esos retos. Son complejos en la medida en que estamos mirando los que son muchos elementos
y cómo articulamos esos elementos de una manera sistemática, holística, integral, ¿cierto? Aprendemos a partir de los aciertos y desaciertos. Ahorita me quedé con el micrófono puesto. Por supuesto, ustedes no estaban escuchando y yo seguía aquí tranquilo. Es posible que en el transcurso escuchen ustedes cosas porque estoy en una casa, es una casa que es habitable, que hay aire, que hay frío, como cualquiera de sus hogares, y siempre uno se trata de cuidar. Mi espacio, el aula ha cambiado para todos. Aquí me siento encerrado, no me puedo mover, estoy metido en un escritorio, ¿cierto? Y hay unos libros atrás porque hay que darle un ambiente, igual que tiene el aula, ¿cierto? ¿Qué ambiente le doy yo al aula? El error. ¿Cómo aprendemos del error? Es un reto seguir aprendiendo del error. ¿Cómo a partir de esos elementos nosotros los docentes, aprendemos del error? Pero esos retos que son complejos, que son de aciertos y desaciertos y de errores, son los mismos también para el estudiante, para la familia, para las instituciones, ¿no? En este caso la UPTC, por ejemplo. El aula de clase ha cambiado. Si ustedes miran la foto, en el caso mío está a la izquierda, pues es una foto de un aula física, materiales, tableros, los pupitres, bueno, no está el computador, hay un reloj, bueno, hay otros elementos. Y si ustedes miran la foto de la derecha o el diagrama de la derecha, el aula es distinta. Ya tengo que pensar en cómo estoy sujeto a un computador y tengo que pensar ya en otros recursos. Entonces ya en los recursos tecnológicos, si tengo la internet, si tengo el computador, si tengo buena conexión, cuántas barritas tengo que estar mirando, cuántas barritas tengo, porque en 2 barritas a veces la comunicación no se escucha, tengo que tener mínimo 3 a 4 barritas, qué materiales voy a usar, tengo que igual tenerlos listos, cómo va a ser la forma de interacción, ¿no? Entonces fíjense que esos procesos sociales pues se dan dando de una manera distinta, que bien lo decía ahorita en el video, cómo transmitimos emociones, cómo pensamos en esa humanidad, cómo pensamos en esas formas de comunicar. En la foto de la izquierda la escuela la vemos como un espacio físico de paredes, pupitres, elementos físicos, pero la escuela no es eso, la escuela es más que eso. En esta primera parte, ya voy a terminar esta primera parte para pensar en que es necesario que nos reinventemos, no solamente por pensar en el coronavirus, sino pensar en cómo eso puede ser, como tiempo de crisis, salen cosas maravillosas, salen cosas que como el ave fénix a veces, ¿no? Nos reinventamos y nos tenemos que reinventar en varias cosas, en el pensar, en ver, cómo vemos, cómo observamos ahora, cómo oímos, cómo escuchamos, ¿cierto? O si antes oíamos y ahora es importante escuchar, si antes veíamos y es ahora importante ya no ver sino observar, cómo sentimos y cómo transmitimos esas emociones, cómo transmitimos esos sentimientos a través de esta vía, a través de nuestra voz, cuando está la imagen, a través de nuestro movimiento, a través de las actividades que planteamos, a través de unas formas, llamémosle, de etiquetas normativas que tenemos que hacer transferencia de esas etiquetas, de esas normativas que hacemos en el aula, la tenemos que hacer al ambiente virtual. Nuestras formas de actuar, les hablaba ahorita de los espacios y por supuesto cómo usamos esos recursos sacándole el mejor provecho. En ese sentido, digamos que la experiencia, por un lado, tiene que pensarse desde estos 5 elementos, de lo que yo he vivido en estos 40 días. Voluntad. Entendida la voluntad aquí como la posibilidad que yo tengo de elegir, ¿cierto? De decir, bueno, voy a participar en estos cursos de preparación, voy a participar en estas conferencias, voy a intentar hacer mis clases de esta manera, Y un segundo elemento es el deseo. El deseo yo lo diferencio de la voluntad en términos que el deseo tiene que ser constante, algo que es visceral, algo que me mueve, y como docente me mueve. Pero también a blindarnos. Para mí es importante que nosotros los docentes nos blindemos, sobre todo aquellas personas que estamos en ese proceso de transformación y de visión en términos de los recursos tecnológicos, por una sencilla razón. No se nos puede convertir en un dolor de cabeza, no se nos puede convertir en estrés.
no se nos puede convertir en algo que nos bloquee. Entonces, si tenemos voluntad, si tenemos deseo, tenemos que pensar también en eso. Y pensar en que el concepto, alguna vez me lo criticaron, y creo que estuvo bien, uno no desaprende, sino más bien genera nuevas conexiones, nuevas relaciones. Pero tenemos que pensar en nuevas formas de aprender. Un profesor me comentaba la semana pasada, y a mi edad tener que hacer esto, pues no, aprendemos y neurológicamente estamos preparados, adaptados para aprender hasta el momento de morir. Entonces tenemos que mirarnos y darnos la oportunidad de aprender, ¿sí? Aprender de otras formas, de otras maneras. Y dentro de esas maneras hay dos elementos que son importantes. Desde hace 20 años, con el advenimiento de todas estas tecnologías, hay investigaciones maravillosas en ese campo, no soy el experto. Tenemos que tomar otras formas de leer y escribir. Ya no leemos de la misma manera, ya no escribimos de la misma manera, ¿sí? Y esto nosotros los profesores que tenemos algunos años, pues tenemos que empezar a mirar cuáles son las formas de leer, cuáles son esas formas de escribir. Y esta pregunta, pues, ¿cuáles aspectos se han evidenciado como tensión para los docentes de todos los niveles de educación en este marco de la cuarentena? Quisiera entonces ahora escucharlos a ustedes, o por lo menos a través del chat, cuáles serían esos aspectos que les, de alguna u otra manera, han generado tensión en ustedes. ¿Podrías dejar las preguntas, por favor? La pregunta es la siguiente: ¿cuáles aspectos se han evidenciado como tensión para los docentes de todos los niveles de educación? En este caso, ustedes, ¿cuáles aspectos han generado tensión en este marco de la cuarentena? Los escucho. Pues pienso que una de las mayores tensiones es el cambio a la forma del trabajo, ¿no? Entonces, nos veíamos todos los días, pero ahora tenemos que estar conectados. Y era más fácil vernos que conectarnos. Pienso que eso es la primera tensión ahí, la forma de comunicarnos. Gracias, profe Claudio. ¿Qué piensa el profe Paulo Alberto González? En el chat me están diciendo la falta de contacto, el distanciamiento, la ausencia de los estudiantes. Sí, creo que el principal reto es estructurar nuestras materias en el ambiente virtual, no es tanto el manejo de las tecnologías. Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué otro tipo de tensiones? La transformación hacia el formato virtual. Como profesor, la frustración de no llegar como uno quisiera a los estudiantes. Resistencia al cambio. Bueno, pero fíjense que hay otro cambio frente a la forma de relacionarnos y enfocarnos y entender la comunicación, claro. Pero estos elementos, si bien es cierto, generan tensión, yo los invito a que los tomemos de otra manera, es decir, veamos la cara de la moneda. Pensemos en dar la oportunidad de conseguirnos como un reto y pensar cómo nos adaptamos y de qué manera nos adaptamos a estas nuevas circunstancias. Y es de eso que quiero hablarles. Voy a volver a poner la presentación, ¿vale? ¿La ven ahí? ¿Sí? Sí, señor. Entonces, ok. Y en ese sentido, si miramos la estructura de nuestras clases, tenemos que pensarlas desde lo que he denominado las rutas de aprendizaje. Esas rutas de aprendizaje tenemos que considerarlas en todo momento, en todas las sesiones que tengamos con nuestros estudiantes. Y si ustedes miran los elementos que están planteados en la diapositiva, esos elementos son los mismos elementos que haríamos en aula presencial. Ahora cambia la manera como lo hacemos, es decir, nosotros, todos los docentes, además de saludar y llamar lista, ya miramos unas pautas de etiqueta, pues tenemos que empezar nuestras clases activando los conocimientos previos. ¿De qué manera lo hacemos? Quizás algunos lo hacen
a través de una pregunta, otros lo hacen a través de algún tipo de actividad, a través de un texto, un video, pero tenemos que tener un punto de partida que algunos autores llaman, digamos, evaluación diagnóstico o evaluación inicial, ¿sí? No necesariamente la activación de conocimientos previos está ligada a la evaluación como tal, está ligada a esa pensar desde dónde parte como docente, qué saben mis estudiantes sobre el tema, sobre los conceptos, sobre digamos, la trama que yo les voy a presentar. Un segundo momento es pensar cómo vamos a hacer esa fundamentación, cuáles son los elementos que tenemos y que hemos considerado en esa fundamentación. Por ejemplo, uno de esos es la secuencia, qué elementos vamos a tener en cuenta en esa secuencia, a qué público vamos dirigido, ¿cierto? A qué público nos vamos a dirigir, cuáles son las intenciones de ese proceso de fundamentación, qué tipo de habilidades en el discurso actual, qué tipo de competencias yo quiero que desarrollen mis estudiantes. Hay un trabajo individual que es importante. Ese trabajo individual también pues, es el que nos permite, digamos, una manera de interacción con los estudiantes y cambia la interacción, por supuesto. Hay que mirar cómo ese trabajo individual nos lleva al trabajo cooperativo. Algunos autores diferencian el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo. Bueno, cómo hacemos la retroalimentación en cada una de las sesiones y qué elementos son importantes a la hora de hacer el cierre, ¿sí? ¿Cómo vamos a cerrar esa sesión? Quiero compartir un momentito acá precisamente esto. Un momentico, por favor. ¿Se ve la presentación? No, señor. Ya está. ¿Ya? Perfecto. Digamos que estos son aspectos a considerar en la educación virtual en términos de etiqueta, llamémosle así, ¿cierto? Pero quiero que ustedes se fijen en cada uno de ellos y pensemos cuál sería la diferencia entre estos aspectos a considerar en educación virtual como etiqueta virtual y la etiqueta que como docentes tenemos que tener en un aula presencial, ¿cierto? El primero, saludar, despedirse, responder los mensajes. Claro, las formas de saludar ahora cambian, ¿no? Las formas de despedirnos cambian, ¿cierto? Los mensajes pueden inclusive aumentar muchísimo. Ser cuidadoso con el lenguaje que utilizamos para hacer solicitudes a nuestros estudiantes y los comentarios que les hacemos. Esos comentarios, por ejemplo, en las evaluaciones, en la retroalimentación o los comentarios en clase, igual va a pasar aquí. Tener presente que la redacción de ortografía, porque obviamente hablan de nosotros mismos, del cuidado que tenemos, ¿no? En el caso de hacer las presentaciones, en el caso de los textos. La comunicación debe ser con sencillez y precisión. Y creo que esto también se da en un aula presencial. Evitar el uso de mayúsculas sostenidas, por ejemplo, o en negrita en la redacción de sus mensajes, ya que pueden ser interpretados como una conversación a gritos, que puede generar molestia y rechazo. Y en ese sentido, los jóvenes ahora, a través del WhatsApp y otras, tienen unas formas de comunicación, ¿no? Las cuales cortan las palabras, hay expresiones. Tenemos que digamos, conocer también esos códigos. Que ponga en práctica sus habilidades colaborativas con sus colegas del aula, claro. Muchas veces estamos solos, ¿no? El profesor es solitario al momento de planear, al momento de diseñar material, al momento de compartir. Las inquietudes metodológicas que las tenemos, los que no somos tan duchos en este uso, pues las tenemos constantemente. Ya sea de contenido o técnica, se deben abrir espacios para conocerlas y solucionarlas. También hay que hacerlo con nuestros estudiantes. Si bien es cierto, muchos de ellos, los de primeros, segundos semestres, bueno, la mayoría han nacido en la era digital, como dicen algunos, pero han usado la era digital, han usado las tecnologías para otras cosas. Realmente, si ustedes se ponen con detenimiento,
ha predominado la comunicación, ha predominado el ocio, ha predominado la interacción, pero tomados como elementos para los procesos de aprendizaje y para avanzar en el desarrollo de nuestros cursos, pues exceptuando aquellos que de alguna u otra manera eligen a nivel especialmente de especialización y maestría, hacer una educación virtual, pero ahí hay un componente, que es el componente que yo lo decidí. En este caso, les tocó. Entonces, el uso de las tecnologías, a pesar de ellos tener un bagaje, usarlas desde lo educativo, yo pongo ahí como un poco de ella. Hay que tener una normativa relacionada con la privacidad y, por supuesto, los derechos de autor. Y tenemos que conocer esas etiquetas porque son necesarias, digamos, a la hora de plantearnos las clases, las sesiones de carácter virtual. Voy a retomar entonces la otra presentación. ¿La ven? ¿Sí? Perfecto. Entonces, las metas de aprendizaje, fíjense, tienen que ser claras. Por lo tanto, aquí hay una tarea importantísima del profesor de la manera como planea esa ruta de aprendizaje para cada una de las sesiones. Al comienzo me decían los estudiantes aquí que hubo maestros que mandaron PDFs de 30, 40, 10 páginas. Yo les pregunto, si no leen 2, si no leen 5, entonces tenemos que ser cuidadosos en cada sesión. ¿Qué queremos de cada sesión? ¿Qué material, qué recurso realmente me permite desarrollar, aportar, favorecer la habilidad, la competencia que en cada una de las áreas hay? Estas son particularidades de la evaluación. Voy a pasar un poco rápido por esto, porque son, digamos, que son elementos que independiente de presencial o virtual, es importante tenerla, debe ser planeada. Por supuesto, cualquier evaluación debe ser orientada a transformar los aprendizajes. La evaluación, una de las funciones de la evaluación es tomar decisiones. ¿Para qué me sirve la evaluación? Para tomar decisiones. La evaluación vista como proceso, que tiene 3 características, que es continuo, que es holístico y que es integral. La evaluación vista como un proceso que reúne información donde el docente hace inferencias, ¿cierto? Y la inferencia es un tipo de lectura, es aquello que no se muestra explícito, ¿sí? Es aquello que no está tan concreto, pero que yo tengo que tener en cuenta. También es una evaluación vista como proceso que concluye y permite actuar, ¿cierto? Y ese actuar está en relación con la toma de decisiones. Aquí hay 2 definiciones que quisiera que ustedes en pantalla vieran y se centraran, la leyeran. Esta definición es de Steinman en el 2008 y se centraran, por favor, en aquello que está subrayado. La evaluación como proceso, como un juicio de valor, que debo de tener en cuenta la evaluación, en qué contexto histórico particular lo hago, en qué área de conocimiento. Entonces no es lo mismo evaluar en ingeniería que evaluar en medicina, no es lo mismo evaluar una materia de carácter teórico a una materia teórico-práctica o una materia práctica, ¿sí? ¿En qué contexto histórico particular estoy haciendo esa evaluación? ¿Con quiénes? ¿Cierto? ¿Cuáles son las decisiones que tomo? ¿Sí? A partir de los momentos de la evaluación, llámese planeación, llámese desarrollo o la evaluación, la misma evaluación. Y esos elementos y esa toma de decisiones pues tienen que estar en diálogo con quien está involucrado, que es con los estudiantes, ¿cierto? Esta evaluación, este concepto de evaluación me lo encontré de Ruiz y Morales en 2013 y en un texto donde habla de la evaluación de carácter virtual, la que hacemos utilizando las nuevas tecnologías. El mismo muñequito que hay al lado izquierdo, un signo de interrogación, quiero que ustedes miren la cara, la boca, la forma de la boca. Porque la forma de la boca me está comunicando algo, me está comunicando, yo particularmente los brazos abiertos. ¿Qué diferencias hay entre la anterior, Steinman la propone en el 2008, y esta cuando hablan de evaluación? En lo particular, yo solamente veo
una diferencia y es el uso de recursos electrónicos. Pero yo no veo diferencias en términos de que la evaluación debe ser un proceso. Entonces, ahí tenemos que empezar a bajar el estrés y pensar cómo voy a hacer la evaluación. Y yo conceptualmente tengo la idea de que la evaluación es un proceso, pues la voy a planear de esa manera. Tengo unos objetivos que son formativos, es evidente. ¿Sí? Es evidente, o sea, desde preescolar hasta postdoctoral. La evaluación como un proceso que se hace a través de la mediación, por supuesto. La mediación está presente. ¿La mediación con qué? Con los recursos. La mediación con el estudiante. La mediación con los mismos procesos de fundamentación teórica. La mediación con las habilidades y las competencias. ¿Para qué busca? Armonizar saberes, actitudes y valores y actuar con asertividad. En este caso para el estudiante, pero también para el docente. Y deje de último el de recursos electrónicos. Ya más adelante vamos a mirar cómo esos elementos no pueden cobrar sentido a la hora de utilizar los recursos. Independiente, digamos que uno puede buscar hacer un barrido en los conceptos de evaluación. Podemos ver muchos. Aquí yo no traje los clásicos, los que plantearon la evaluación desde los años 30, 40, 80. Tomé estos elementos de Ruiz Morales y no los traje no por no tenerlos en cuenta, sino que sencillamente Morales plantea que independiente de la evaluación, del tipo de evaluación, de los contextos, de los elementos que mencioné anteriormente, hay unos elementos que recogen cualquier evaluación. No la podemos, el primero es que la evaluación no la podemos desvincular del proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo no sé cuántos de ustedes aprendieron a hacer sopa de pasta. Yo hago una sopa de pasta rica. Aprendí a tender la cama a los 5 años, 6 años. Me autorregulo en algunas cosas. Y con respecto a los dos primeros, de hacer la sopa y la cama, yo nunca vi a mi mamá hacer una unidad didáctica o una estrategia didáctica para enseñarme, pero aprendí. Entonces, aquí estamos hablando de dos espacios donde se realiza el aprendizaje. De manera formal, que es la escuela, todo lo que tenemos escuela, no tomen la escuela en términos de primaria, bachillerato, sino la escuela y todo el sistema escolar, ¿cierto? La universidad forma parte del sistema escolar. La evaluación está unida a esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Es imposible desvincularlo. Otro aspecto es que la evaluación tiene que ser sistémica. La evaluación nos permite recoger datos. Ya los instrumentos pueden cambiar. Pero usted en este momento, por ejemplo, está evaluando esta presentación. Si yo le pidiera qué elementos evaluaría, entonces ya entraría a mirar qué categorías, qué indicadores, qué sería entonces una muy buena evaluación, una buena presentación o una buena conferencia para establecer los puntos, los criterios que voy a evaluar. Entonces, yo recojo datos, ¿cierto? ¿Qué hago con esos datos? ¿Qué tipo de análisis hago con esos datos? Análisis de carácter descriptivo, análisis de carácter inferencial. Puedo utilizar aspectos de orden cualitativo, aspectos de orden cuantitativo, pero siempre tengo que tener una mirada. La evaluación detrás de cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente, tenemos un marco referencial sobre la evaluación. ¿Para qué nos va a servir? Repito, para emitir juicios de valor, esos juicios de valor que se dan en un espacio, en un contexto, a un grupo en particular, a unas situaciones particulares y obviamente para tomar decisiones. De manera general, digamos que uno podría pensar en etapas del proceso evaluativo. La planificación de la evaluación, tendríamos que preguntarnos ahí, ¿para qué voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿A quiénes voy a evaluar? ¿Qué tipo de información quiero recoger? ¿Cómo voy a organizar esa información? ¿Cómo voy a sistematizar esa información? ¿Para qué voy a usar esa información? ¿Cuánto tiempo? ¿Cierto? Los tipos de instrumentos que voy a usar. ¿Cuál es el instrumento más adecuado? De acuerdo a la competencia, ¿cuál sería el instrumento más adecuado? ¿Sí?
Recuerden que ahorita vamos a diferenciar entre el instrumento y la actividad y la competencia. ¿Sí? Yo qué quiero desarrollar en ese estudiante, cuál es la competencia que quiero desarrollar, desde dónde estoy mirándolo, ¿no? Entonces, alguien que nos hablaba, Yorba planteaba de habilidades cognitivo-lingüísticas, entonces decía que hay un orden: describir, definir, justificar, explicar y argumentar. Claro, cuando uno argumenta, pues tiene que echar mano de las 4 anteriores. Pero para llegar a argumentación es importante partir de la descripción, bajo la mirada de este autor, ¿no? Entonces, de acuerdo a quien yo tome como referente, de acuerdo a esos elementos de orden conceptual que he construido y reconstruido y reconfigurado, pues así mismo voy a planear la evaluación. Viene un segundo momento, que es la aplicación, ¿no? ¿En qué aspecto la voy a aplicar? ¿Cómo la voy a aplicar? El tipo de aplicación, ¿no? ¿Cómo voy a recoger esa información? Al análisis voy a utilizar, y algunos ya hay software para eso, en caso de ser necesario. ¿Qué matrices? Voy a utilizar matrices, voy a utilizar rúbricas. Di a conocer a los criterios de evaluar a mis estudiantes, que son los primeros en que la acordé con ellos. Y viene un tercer momento, que es la evaluación del proceso y de los mismos resultados. En ese tercer momento, entonces, le sirve al docente para pensar si la evaluación tuvo la eficacia, si la evaluación tuvo, llamémosle, el éxito esperado, si la evaluación realmente es lo que quería evaluar, qué cambios son posibles para una próxima oportunidad, ¿cierto? Si los contenidos que yo quería evaluar realmente se evaluaron en relación con las competencias. Digamos que esos son aspectos que quizás nos dé la vida, nos dé la oportunidad para profundizar un poco más, y sobre todo que no se quede en una cuestión de carácter descriptivo, sino cómo se desarrollaría. Hoy tenemos este es el tercer momento de esta presentación. La primera, pues, el primer momento fue como una especie de introducción al por qué estamos reunidos hoy aquí, quién nos convocó. Segundo momento, recordar un poco sobre la evaluación y aquellos aspectos fundamentales a considerar. Y vamos a un tercer momento, una propuesta de entornos virtuales. Y yo encuentro 2 elementos que los voy a leer claramente. El primero tiene que ver con los profesores son los que diseñan los instrumentos. Y los diseñan pensando precisamente cuáles se ajustan más a las particularidades de quién, del grupo, a las particularidades de los contenidos, a las particularidades de la propuesta de enseñanza y a quiénes va dirigido. Encontramos actualmente, y la universidad también cuenta con una plataforma. Hay otras plataformas que ofrecen alternativas interesantes que pueden ayudar, que se complementan, ¿cierto? En este proceso de evaluación. Pero somos los docentes los que los diseñamos, los que escogemos la forma, los que miramos si esa forma es la más propicia, la más pertinente para todos aquellos elementos que debo considerar. No pensemos que porque está ahí tenemos que hacer. Nosotros, el campo virtual y Moodle ofrece muchísimo, así que de dónde escoger va a ser determinado por nosotros los profesores, por nuestras intenciones, nuestros objetivos de contenido, nuestros objetivos de competencia, los mismos contenidos a ser evaluados. No todos los contenidos pueden ser evaluados de la misma manera. Pero en todos, en cualquiera de estos que usted escoja, tenemos que pensar en este elemento de interactividad. Y la interactividad en términos de 3 aspectos: el diálogo, el evento o la situación que genera esa interactividad, y los discursos que se dan a lo largo de esa interactividad o que se dan a través de esa interactividad. O para que se den los discursos, pues la interactividad es clave. En el caso del diálogo tenemos que mirar cómo lo generamos entre los participantes siempre. Eso es algo importantísimo. Lo generamos en el antes, en el durante y el después. En el antes, por ejemplo, con que los estudiantes conozcan cómo van a ser evaluados, sobre qué aspectos van a ser evaluados. Si ellos, recomiendo siempre que si usted va a usar rúbricas o a utilizar cualquier instrumento, lo conozcan ellos, las condiciones. Ya vamos a hablar, por ejemplo,
un profesor me comentaba, estaba un poco disgustado porque aprendió a hacer foros, pero nunca dimensionó lo que era un foro virtual, y precisamente no lo dimensionó porque no hubo criterios con anterioridad previamente discutidos, sobre todo que le permitieran evaluar la actividad, no la interacción, porque la interactividad hubo participación, pero no solamente no quería evaluar eso, quería evaluar otras cosas. El evento, pues, si es de manera sincrónica o de manera asincrónica, y los discursos que están mediados por esas respuestas que se generan en la evaluación, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera invitan a hacer una retroalimentación. Más adelante vamos a ver cuál es el papel de la retroalimentación y qué sentido tiene que hagamos retroalimentación, en qué momentos hacer retroalimentación. Bueno, aquí ustedes encuentran una lista digamos, de tipos de evaluación virtual que podemos encontrar, así que voy a pasar un poco rápido por esta parte. Todos estos instrumentos, los cuestionarios, glosarios, wikis, videoconferencias, simuladores, ¿cierto? Tienen que tener 4 elementos fundamentales que posibilitan. El primero es que tienen que estar dados en un ambiente de respeto por los ritmos y los estilos de aprendizaje. Entonces, pero esto solamente me lo establece cuando yo hago un buen diagnóstico de a quiénes voy dirigido, ¿cierto? ¿Qué espero yo de ellos? Que depende también de los conocimientos previos que tengan los estudiantes, el punto de partida y cuál es el punto de llegada, y el tiempo es fundamental. En este caso, el tiempo es un aspecto que ha generado tensión y por el no desarrollo completo de los contenidos. Un segundo elemento es que todos los instrumentos deben darse o deben, interpretarse o concebirse de cómo el instrumento me permite hacer un aprendizaje de carácter colaborativo y cooperativo. Un tercer elemento es la reflexión que genera la evaluación y la regulación de los procesos de aprendizaje. Es independiente del instrumento, o sea, independiente del instrumento, estos 4 elementos son claves que los pensamos. Y cómo el instrumento y la manera como uso el instrumento me va a favorecer la consolidación gradual de las competencias. Y digo, por favor, gradual, porque recuerden que no es de todo o nada. Si es gradual, yo puedo identificar unos momentos en esa graduación, en ese grado que yo establezca, y ir llevando al estudiante en ese mismo proceso de alcanzar unas metas menos complejas que las otras. Eso es clave. De los tipos de evaluación virtual, creo que todos ya conocen, algunos autores la llaman prueba objetiva, la dejan así. Son las que ofrecen las plataformas como Moodle, tienen algunas características igual que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta el formato de pregunta, y el formato de pregunta pues depende también de las intenciones de la evaluación, del tipo de respuesta que yo quiera obtener, del tipo de datos, ¿sí? Tienen algunas facilidades, es mucho más rápida, lo pongo entre comillas, tanto en el diseño como en el proceso de evaluación. Lo rápido va a depender de cada uno de nosotros. Genera resultados inmediatos, se pueden cuantificar, ¿cierto? Usted puede tener datos estadísticos de cada uno de los grupos. Si yo tengo 3 grupos en el crédito, o 2 o 3 grupos en el crédito de la misma materia, pues puedo tener datos que me van a servir para generar un banco de datos. Obviamente tengo que pensar en la redacción de las preguntas, tengo que pensar cómo voy a hacer las correcciones y cómo voy a hacer la retroalimentación. Las preguntas intercaladas es el mismo, digamos, lo podemos hacer tanto virtual como presencial, y hace referencia a las preguntas que hacemos a lo largo de la sesión. Pero hay 2 características claves de esto. Es que deben de ser planificadas, es decir, yo no las puedo improvisar a lo largo de la sesión. Pueden surgir preguntas en la sesión, pero se deben planificar con anterioridad porque están vinculadas al proceso evaluativo. Es decir, son preguntas que yo he diseñado porque tienen un propósito especial. El otro tipo de evaluación que podemos
podemos echar mano son los organizadores gráficos. Eso es un tema bastante interesante o un punto interesante. Ustedes ven en la pantalla algunas características de esos organizadores. Los profesores los podemos usar tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Obviamente los estoy presentando acá como parte de la evaluación. Los estudiantes deben conocer las características, los estudiantes y los profesores. Aquí hay un aspecto que ha sido bien contradictorio, ¿no? A veces ponemos a hacer a los estudiantes mapas conceptuales cuando los docentes no sabemos cómo hacer un mapa conceptual, ni son los criterios que tenemos. O lo hacemos un mapa conceptual de evaluación y luego no sabemos cómo puntear un mapa conceptual, cómo evaluar un mapa conceptual, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, si yo voy a usar cualquier organizador gráfico, cualquiera, ya les voy a mencionar algo, el profesor debe tener una consolidación, una fundamentación teórica sobre el para qué sirve, en qué momentos, cómo hacerlo, cómo diseñarlo, ¿cierto? Actualmente existen muchos programas, digamos, inclusive virtuales para el diseño de estos organizadores gráficos. Vamos a encontrar un ejemplo, nada más, porque no voy a hablar de los mapas conceptuales, pero hago una cosa muy sencilla. Si yo voy a saber, digamos, cuando yo uso un mapa conceptual, el ejemplo de ustedes lo ven a la derecha. Hay 4 elementos que yo tengo que tener en cuenta, y es que el mapa conceptual me sirve cuando yo quiero, por ejemplo, que el muchacho jerarquice un tipo de conceptos, de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro, ¿cierto? Tengo que pensar en cuál es el número de conceptos que puede usar en ese mapa, ¿cierto? Cuál es el tipo de conectores que se usan, ¿cierto? Y las conexiones pueden estar correctas o pueden estar erradas. Entonces, hay muchas maneras de invitar al estudiante a hacer un mapa conceptual, o bien a partir de una lectura, o bien a partir también, digamos, de una presentación. Yo ahorita podría decirles a ustedes, si quisiera, digamos, cuál sería un mapa conceptual que a propósito de la evaluación, y estaría mirando y tendría que tener cuáles los criterios para evaluarlo, ¿cierto? También en algunos casos yo le puedo dar el número de conceptos. Por ejemplo, yo puedo decir que la lectura en la que hay 10 conceptos, tome 5 para hacer un mapa conceptual, o tome los 10 para hacer el mapa conceptual, ¿cierto? Hay muchas formas, muchas maneras. ¿Qué otros organizadores gráficos conocen ustedes? Bueno, CMapTool es un programa para hacer mapas conceptuales, las infografías, muy bien. Min, bueno, eso es un programa. Mentefactos, muy bien. ¿Qué otros? Muy bien. Estos son programas, muy bien. Los mapas mentales, perfecto. Cuadros sinópticos, muy bien. Entonces, bueno, en general, cuando uno habla de los organizadores gráficos, allí vamos a encontrar una gran cantidad de recursos, ¿cierto? Y si ustedes ven, además de mirar de tener, digamos, una denominación, inclusive espacialmente, cada uno lo podría reconocer, ¿cierto? Tiene unas características, cada uno de los que ustedes mencionaron tienen características, y también hay que pensar cuáles aspectos se tienen en cuenta para evaluar, cuando yo los uso para evaluar, porque el mapa conceptual puede ser, o cualquier organizador gráfico, puede ser usado tanto para enseñar como para evaluar. Miremos algunos. El de la derecha, por ejemplo, el gráfico de la derecha, cuando yo miro esto, ya efectivamente sé que es un diagrama V. Generalmente es muy usado en las ciencias naturales, en este caso también usado en las matemáticas, se puede usar en el campo de las ingenierías, ¿cierto? En el campo de la investigación es clave. 2 elementos o 3 elementos claves que ustedes pueden, no sé si le vean muy bien la gráfica, pero es que une el P con el hacer, es decir, lo que se ha construido, el conocimiento que se tiene sobre un tema particular, una fundamentación teórica, y con lo que se hace con ese conocimiento. Y el punto de unión es la pregunta, ¿sí?
Fíjense que estos organizadores gráficos, el mapa mental, los diagramas de flujo, por ejemplo, son muy utilizados en las prácticas de laboratorio por procesos que tienen un orden particular, las líneas de tiempo, los diagramas de árbol, la SUV, los diagramas de comparación, el mapa semántico. Aquí solamente hay unos ejemplos, ¿sí? Ya si tendremos oportunidad de, porque hay muchos más, de profundizar sobre los organizadores gráficos. Pero cualquier organizador gráfico, como su nombre lo indica, nos va a permitir organizar una información. ¿Qué información es la que queremos organizar? ¿Para qué esa información? Entonces, esa información va a depender del tipo de materia, va a depender del tipo de contenidos, va a depender también del tipo de habilidades que yo quiera desarrollar con los estudiantes. Los foros es otro tipo de evaluación que se pueden hacer. Ustedes pueden ver algunas de las características que tiene el foro, puede hacerse de manera sincrónica. Fíjense que aquí, detrás de eso está la interacción y la participación, pero no nos podemos quedar con eso, porque esa es la actividad. ¿Yo qué quiero evaluar el foro? Entonces, ningún foro, en eso sí soy muy enfático, y es que todo foro debe partir de una pregunta, todo foro debe partir de un problema, de una situación problemática, ¿cierto? Y debe ser clara la forma de participar. Yo puedo establecer, por ejemplo, el número de participación, puedo establecer las condiciones para que no haya plagio y no copien lo mismo que el anterior, ¿cierto? Yo puedo formar grupos inclusive de participación también en ese foro. No es opinar, no es opinar. El foro es para argumentar, pero ¿sobre qué? Recuerden que la argumentación tiene unos elementos claves, una tesis, unos elementos que sustentan o que fundamentan esa tesis, que pueden ser ejemplos, que pueden ser datos, que pueden ser fechas, ¿cierto? Que pueden ser situaciones y conclusiones. Entonces el foro no puede ser un foro abierto. Tengo que saber para qué hago ese foro, cuáles son los elementos y condiciones en las que voy a hacer ese foro, voy a proponer ese foro. Una de las cosas que yo he visto, y no sé la experiencia, pues ustedes que han tenido foros, es un poco más desgastante para el docente, porque hay que estar, digamos, el seguimiento es mayor, hay mayor tiempo, que requiere mayor tiempo, hay que estar muy pendiente. En algunos casos he tenido que intervenir en la manera como los estudiantes usan el lenguaje en el foro, porque aquí hay que pensar en el respeto, en el lenguaje, ¿sí? Todas esas son condiciones que de todas maneras que usamos en la evaluación tenemos que dar a conocer a los estudiantes. El portafolio, ya mañana con Kira, la profesora Kira de Sanabria les va a hablar un poco del portafolio virtual, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo usarlo como evaluación y cuáles serían las condiciones que son necesarias, que son indispensables, que son vitales considerar a la hora de utilizar el portafolio como instrumento evaluativo, ¿no? Las presentaciones, las exposiciones, en esto también voy a ser enfático. Yo he tenido que decirle a algunos estudiantes, por favor, suspenda su presentación, dado los criterios que se dieron. Entonces, la presentación tiene que planificarse, la presentación tiene que ser conocida previamente por el docente, ¿cierto? Tiene que haber unas condiciones de desarrollo, no solamente del tiempo, sino de los tópicos, que yo quiero que el estudiante o el grupo de estudiantes desarrolle los contenidos. Tiene que haber una secuenciación, tiene que haber una planeación de esa presentación. Y tengo que tener claro cuáles son las categorías o los indicadores que yo voy a considerar para evaluar, ¿no? La capacidad de síntesis, por ejemplo, el dominio conceptual, la comprensión de algunos conceptos, el uso y coherencia de esos conceptos, la hilación de las ideas, ¿cierto? En cualquiera de estos instrumentos yo recomiendo las rúbricas de evaluación, que hoy me voy a referir ahora más tarde a ellas, en unos 2 minutos, pero mañana con la profesora Kira van a mirar un poco esa construcción de las rúbricas.
Los diarios de clase es usado, pero también sirven, que son los registros de las notas que el estudiante hace a lo largo de las sesiones. ¿Sí? Pueden adoptar formas distintas. Puede darse un diálogo entre el estudiante y el profesor, mirar cómo va a ser esa estructura. Tuve la experiencia de trabajarlo también pues, de manera presencial, pero se puede extrapolar también de manera virtual, como las clases. Yo les decía que había como 3 o 4 momentos. En el último momento ellos construían un organizador gráfico de la sesión de clase de 2 horas, y eso era lo que realizábamos y compartíamos. Podíamos tomar inclusive foto y compartirlo con los compañeros. Esto hace que haya mayor interactividad también. Y ahí nos damos cuenta cómo el estudiante está organizando esa evaluación, cómo está tomando apuntes. Las rúbricas, pues, esto es digamos que son las más usadas, ayudan a gestionar y sistematizar el proceso evaluativo. Lo de gestionar y sistematizar siempre va a estar en consonancia, o debe estar en consonancia y en pertinencia con los elementos que he mencionado, de que el profesor tiene que tener claridad, ¿cierto? Sobre qué es lo que yo voy a evaluar, para qué voy a evaluar, ¿cierto? Facilita el proceso, claro, porque es importante previamente tener cuáles son los criterios que yo voy a desarrollar, y si yo estoy trabajando con las competencias, los niveles sobre esos criterios. Sirve para evaluar distintos tipos de productos. O sea, yo puedo evaluar una conferencia, yo puedo evaluar una presentación, yo puedo evaluar un texto, evaluar un organizador gráfico usando rúbricas. Y obviamente cualquier instrumento, también soy enfático en eso, pues necesita que el profesor considere y tenga claro cuáles son las habilidades y las competencias que quiere desarrollar, ¿no? Y cuál es el proceso para el desarrollo y el favorecer qué actividades favorecen ese desarrollo de esas competencias. Yo recuerdo que en la clase decía el profesor, no, es que estoy trabajando en la argumentación. Y en bachillerato, recuerdo en décimo, toda la argumentación, pero el profesor jamás nos permitía hablar. Las clases eran teóricas, y nos decía qué era argumentar, qué era la tesis, cuál es el ejemplo, cuáles ejemplos, pero frente a una situación nunca desarrollamos la competencia argumentativa, por ejemplo, ¿cierto? Que toma en cuenta otros elementos, además de los centrales de la argumentación, de la competencia argumentativa escrita. Cualquier tipo de evaluación virtual debe de tener estos elementos. Debemos pensar en los indicadores que nos documenten el progreso, cómo vamos favoreciendo esos espacios de construcción, criterios que deben ser conocidos previamente tanto por los estudiantes, deben ser claros, deben de ser precisos. Se pueden organizar por niveles de logro para de acuerdo también a algunos lo organizan en 3 niveles, otros en 4, otros en 5. Puede también digamos, servir estas rúbricas también para presentar baremos de orden cualitativo y obviamente de orden descriptivo a nivel cualitativo. Pueden servir, eso sí hay otras cosas claves, que pueden servir también para la autoevaluación, para el proceso de metacognición con los estudiantes, para que el estudiante regule esos procesos de aprendizaje. En esto, cualquier actividad que hagamos puede ser evaluada. Y en cualquiera de esos es clave tener presentes los avances y las dificultades que presentan. Esta es una propuesta de matriz, solamente lo dejo ahí porque es solo una propuesta que estamos construyendo con una institución donde ustedes pueden ver claramente competencia al lado izquierdo, los sistemas de cognición, porque aquí trabajamos. Hemos tomado autores como Kendall, como Peter Facioni y otro que se me escapa en este momento, utilizando la taxonomía de Bloom, 5 grandes grupos: recuperar, comprender, analizar, la transferencia, que hace referencia al uso, y la metacognición, y dentro de la metacognición incluimos la evaluación. Está claro que estos pues se desarrollan habilidades y una escala de valoración, que hay 2 escalas, la cualitativa y la cuantitativa. Se los muestro porque si bien es cierto ahí pareciera un poco complejo,
es mucho más fácil de lo que se ve, ¿cierto? Pero esas propuestas de matriz o esas propuestas de rúbrica, de rejillas, tienen que ser construidas. La idea es que las construyamos en colectivo, las compartamos, también generen procesos de evaluación para evaluar esas propuestas y, por supuesto, deben ser conocidas por los estudiantes. Ya para terminar, un cuarto momento es que, independiente del instrumento que hagamos, el instrumento de evaluación, que usemos la actividad, independiente de la actividad que usemos de evaluación del instrumento, independiente de, digamos, de la habilidad de la competencia que queramos favorecer. Bueno, en esa parte, pues obviamente, digamos que la retroalimentación va a estar unida a esto, ¿no? Entonces, lo que hice fue mirar qué características, cómo contribuye la retroalimentación, pues, a nuestros estudiantes y por qué es un punto clave. La idea es que no solamente pues, que pongamos letras o números, sino que vaya acompañado de ese comentario. 2, que vaya acompañado de los criterios y los indicadores, que vaya acompañado del diálogo también que puede generar el profesor y el estudiante, o el profesor y el grupo de estudiantes. Entonces, no se preocupen, yo les haré llegar esta presentación, si a ustedes les parece. Y aquí cierro con con Maldonado, que me parece importante como características de la retroalimentación. Debe ser directa tanto cuando me dirijo a un miembro del grupo o a un grupo en su totalidad. Debe haber una retroalimentación directa de aquellos aspectos, tanto, digamos, que todavía no se han fortalecido, aquello que no va bien. El lenguaje allí es fundamental, ¿no? Yo lo aprendí de alguien que decía, generalmente usamos la palabra eso está mal, hay errores, utilicemos otras expresiones. Yo les invito a que pensemos en que hay cosas por mejorar, o aquello que no está tan bien, aquello que salió bien y aquello que no está tan bien. Debe ser descriptiva, ¿cierto? Debe ser específica en términos a la situación, al momento, al contenido, a la competencia. Debe ser inmediata. En esto muchas veces nosotros los docentes dejamos pasar 15 días, 20 días para hacer retroalimentación y se sugiere que no. Y fíjense que esta retroalimentación está unida, así es de carácter virtual, pero aquí también digamos que cobra mayor sentido. Y obviamente debe tener en cuenta la parte emocional. Fíjense lo que nos decía Mora al comienzo, pues todo este desarrollo de las tecnologías, nos hemos olvidado un poco quizás de lo que transmitimos nosotros los docentes, que es también emociones, ¿no? Como sentimientos, cómo llegamos y cómo tenemos en cuenta esa humanidad. Y finalmente, gracias por escucharme. Ahora quiero escucharlos a ustedes, quiero escuchar por tiempo pues algunas preguntas, algunas inquietudes. Como lo dije al comienzo, compartí la experiencia desde 3 momentos de mi experiencia. Una experiencia de 30 y algo de años, la otra experiencia en términos de lo que ha sucedido en esta pandemia, esta cuarentena, y la otra experiencia es la manera como he abordado las tecnologías, cómo las he adaptado también a mi área de conocimiento, a mis objetivos como docente. Y lo que les presenté es lo que, digamos, no les presenté otras cosas porque no las he hecho. No tengo experiencia, los instrumentos que les mostré y de las cuales pude conversar un poco con ustedes y abrimos el diálogo, expresamente porque, digamos, lo he desarrollado. Entonces, ahora quiero escucharlos. Doctor Rubén, muchas gracias. En verdad creo que nos ha aterrizado en varios elementos con los cuales podemos estructurar y rediseñar mejor nuestra labor docente. Hemos tomado nota, igual pues efectivamente vamos a compartir el video. Entonces, sin duda hay que profundizar en varios de estos aspectos que pues retomaremos, porque
la necesidad finalmente y en esta transición de modelo requiere que empecemos a adoptar estas nuevas estrategias, o no nuevas, sino estas estrategias, ¿no es cierto? Porque definitivamente seguimos como con el mismo pensamiento, y hasta que no reconozcamos ese valor del proceso, del cambio del proceso, pues no vamos a hacer un ejercicio pues que realmente sea apropiado. Ahora, ayer lo comentábamos, tuvimos un claustro de profesores y creo que el riesgo es alto en el sentido de que pues los muchachos tienen una percepción de que la calidad disminuyó, de que se asigna trabajos, es decir, hay una serie de detonantes allí que efectivamente nos van a poner en tela de juicio, y necesariamente hay un esfuerzo mayor para poder desarrollar de la mejor manera pues nuestros contenidos, nuestras actividades, el diseño de estos foros y obviamente la forma de evaluación, porque pues todos tenemos una preocupación en torno a estos elementos. Entonces, de verdad que muchas gracias por la presentación. Creo que es una sensación que compartimos todos los que hemos podido asistir esta mañana. Ok, el profe Wilson pidió la palabra. No sé si todavía esté. Profe Wilson, ¿lo escuchamos? Sí, muy buenos días para todos. Muchas gracias por su excelente presentación, profesor, muy amable. Es un poco sobre la parte final, teniendo en cuenta la importancia que la retroalimentación tiene dentro de este proceso y teniendo en cuenta que hoy en día esa retroalimentación está mediada por la tecnología, está afectada por la tecnología. Una de las sensaciones que uno tiene como profesor cuando está dando una clase es que si uno no logra tener esa retroalimentación porque la tecnología de pronto falla, pues uno queda con ese vacío, con esa incertidumbre de si está logrando llegar a los chicos, si está logrando transmitir el mensaje que uno quería. Entonces, un poco la preocupación en ese sentido, que es algo que también se ha expresado en otras reuniones. Pues quería compartir con esa preocupación, profe. Muchas gracias. Sí, mire, yo creo que el punto clave me parece que es, tenemos que brindarnos. Brindarnos significa para mí sentarnos, tomar un café, compartir nuestras y nuestras inquietudes, hablarlas abiertamente, porque algo que me parece importante que sea no solamente en el virtual, sino en lo presencial, es que nosotros docentes le tenemos mucho miedo, no sé si inclusive llega el pavor, el no sé, de admitir nuestras ignorancias o nuestras identidades. En este caso ustedes están hablando con alguien que no es experto en tecnología, pero me he tenido que calmar, he tenido que aprender, he tenido que hacer otras, digamos, he tenido que mirar cómo abordarme y cómo adaptarme a esas nuevas condiciones. Genera estrés, sí. Que voy a evaluar todo y que voy a desarrollar todos los contenidos. La experiencia me dice que no, que si yo voy a enseñar, mi programa está para enseñar hasta el número, un factor tiempo mientras nos adaptamos, es fundamental. Entonces no voy a ser ambicioso hasta el número 5, voy a llegar al número 3. Pero sí tengo que pensar en cómo hacer esa retroalimentación. Lo otro que me decían aquí, los aspectos que tienen que ver con, digamos, lo que Taylor decía, las competencias del ser. Claro, nosotros no podemos basarnos únicamente en los aspectos de orden conceptual, también tenemos que pensar en los procesos mentales, tenemos que pensar en los otros elementos que permean el arte educativo, que permean la formación, que permean el hecho de compartir un espacio escolar, desde preescolar hasta la universidad, lo postuniversitario, lo postgradual. Elkin nos pidió la palabra. Bueno, no, eso, cuando yo planeo la simbología de las cosas, también tengo que pensar desde el ser. La persona que me pregunta, también tengo que ser, ¿cierto? Elkin pidió la palabra, entonces le vamos a Elkin. Buenos días, Elkin, bienvenido. Gracias, profesor. Buenos días.
yo tengo una pregunta que está enfocada frente a lo que usted nos preguntó hace un momento de los retos o los miedos que nosotros actualmente estamos afrontando. Y uno es cómo afrontar el reto de convertir la educación virtual o la no presencial en un instrumento necesario para los estudiantes. Me explico, o sea, que ellos vean lo que nosotros estamos haciendo con la necesidad con la que nosotros se la estamos dando. O sea, hay un espacio en el que necesitamos engranar esa concentración del estudiante frente a lo que nosotros queremos dar. Esa una. ¿Por qué lo digo? Porque, o sea, el enfoque de la educación hoy en día permeado por redes sociales, por memes, por tantas cosas, ¿cómo proteger esa educación para que ellos la miren con necesidad? Para no convertir lo que nosotros estamos haciendo en material de memes. Hemos visto mucho en las redes sociales cómo se burlan de los profesores, de los colegios, de otros espacios de educación. Entonces, ¿cómo blindar esa educación frente a la necesidad del estudiante, de que lo mire con calidad, que lo mire con respeto y asimismo lo mire con ese enfoque de la necesidad que nosotros se la estamos impartiendo? Yo creo que es una tarea de todos, no hay un camino, pueden haber muchos caminos. Para ellos, en este caso, ha sido también novedoso, ha generado tensiones, ha generado fracturas. Ahorita los adolescentes, si antes tenían en su celular, se comunicaban 10 horas, 8 horas, el tiempo que se les cuento que ahorita se están comunicando menos, ¿cierto? Porque ya están un poco cansados del asunto. ¿Eso qué tiene que ver? Tiene que ver con el cambio es para todos. Ellos no van a tomar esto de la noche a la mañana porque tan, digamos, como una ruta, como un camino posible, porque precisamente han usado las tecnologías para otros y les tocó hacerlo. En el caso de las personas que están haciendo especialización, maestría y doctorado es distinto porque ahí hay un deseo, hay algo visceral, es un proyecto de vida. Entonces, pensemos también en eso. 2, tiene que pensarse digamos, modelos mucho más grandes. Por ejemplo, tiene que pensarse desde política pública, ¿cierto? Porque en este momento lo que generó la pandemia es ver nuestras debilidades, ver también las fracturas que tenemos y las tensiones en educación, y la universidad no escapa de eso, no escapó. Y las mejores universidades, las mejores, todas las universidades están ahorita mirando cómo hacemos para que los estudiantes consideren que esto es una posibilidad, ¿cierto? Es una posibilidad dentro de tantas, es una posibilidad que la tenemos que empezar a aceptar. Por otro lado, tiene que ver con la misma capacitación que tanto docentes como estudiantes tenemos que recibir frente a estas nuevas formas, frente a estos procesos de adaptación, digamos, estas nuevas formas de concebir las tecnologías. ¿Sí? No es un camino fácil, pero tenemos que empezar a transitarlo, tenemos que empezar a andarlo, porque si no lo hacemos y nos quedamos estáticos, pues difícilmente vamos a tener pues, rutas, ¿sí? Vamos a pensar en rutas. Es lo que, digamos, lo que yo veo en el panorama hasta ahora. En la política pública tenemos que mirar cómo se robustecen a nivel de las instituciones, se robustecen también, digamos, el Estado tiene un papel ahí preponderante en términos de pensar el papel que tiene la educación, oportunidades, por ejemplo, para tener una muy buena red de internet. Los muchachos que en este momento no tienen computador, por ejemplo, o cuyo celular no tiene la capacidad o no es de alta gama o de un celular que tenga las posibilidades para este tipo de educación. Entonces, creo que son muchos, ahí tiene que unirse la política pública, tiene que unirse la empresa privada, tiene que unirse todos los gremios, la institución superior, la educación, de manera de carácter general y plantear, pues digamos a futuro, a 2 años, a 5, a 10, qué va a ser, cómo se va a afrontar. O sea, en ese sentido, los profesores tenemos que convertirnos en productores de medios digitales, o sea, empezar a producir información digital para que de alguna u otra forma captemos la atención del estudiante. ¿Y por qué también lo digo? No. Porque digamos hoy en día el estudiante, el espacio del aula era un lugar donde nos lográbamos aislar por lo menos durante 45 minutos a 1 hora del mundo exterior para concentrarlo en un tema.
hoy un día va a ser un poco más complicado, pero tiene que ser el trabajo de la producción de esa información la que lo va a tratar de concentrar. Eso uno. Y dos, porque hoy en día si nosotros vemos, hasta nosotros mismos pasa, nosotros entramos a nuestra red social y nosotros solo es pase y pase el dedo, o sea, es mueve y mueve el dedo, o sea, que no nos concentramos tampoco en eso. Entonces, digamos, la producción de la información tiene que ser de esa calidad en la que logremos captar la atención del estudiante por lo menos 45 minutos. Sí, yo creo que de todas maneras en esos procesos de adaptación van a haber cambios, pero no creo que nos convirtamos en productores creo que hay unos elementos de base que nos hacen docentes de ingeniería, docentes de medicina, docentes de matemáticas, y que son claves, Yo creo que la educación en este momento, la presencialidad va a seguir siendo importante. En este momento es una opinión personal, no creo que estemos dando educación virtual, creo que es educación presencial con unos recursos virtuales. Habría que mirar cómo lo podemos, digamos, mejorar las estrategias, cómo podemos, como tú dices, que los estudiantes tomen esto con mayor rigurosidad, ¿cierto? Pero yo creo que es un proceso y bueno, pues hay que, como proceso tiene elementos que hay que empezar a evaluar, ¿no? Yo creo que ahorita en eso están las instituciones, el ministerio, las instituciones, tanto privadas como públicas, la familia, el Estado, la empresa privada, están evaluando todo. ¿Sí? Vamos a mirar, digamos, qué resulta de ese proceso. Y Sarazo Mesa, Primir pidió la palabra hace ya ratico. ¿Estás todavía, Octavio? Octavio, buenos días. Muchas gracias, profe Elkin. Muy buenos días. Buenos días. Mira, quisiera saber, digamos, estaba interiorizando un poquito sobre las rúbricas. Digamos, yo la divido en 3 saberes: el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. He tenido, digamos, más o menos un poquito de contacto con esta elaboración de rúbricas. El saber conocer y el saber ser, digamos que eso yo los puedo de cierta manera cuantificar. Pero digamos, en la parte del ser, digamos, pues yo desde la parte de las ciencias prácticas no sé cómo se valora, porque es algo cualitativo, ¿no? Entonces, esa es como mi pregunta, si me podría regalar de pronto algunos ejemplos, digamos, no sé, de la parte de matemáticas, ¿cómo se evaluaría el ser mediante la rúbrica, ¿no? Claro, profe. Digamos que, fíjense ustedes que el profe Octavio hablaba de que ya tiene unas categorías. No necesariamente esas categorías son las mismas para todos en la rúbrica. Tendríamos que mirar cuáles son los indicadores que quiere de cada una de las categorías y qué del ser quiere el profe abordar, porque la idea es que no se aborden todos, ¿no? Sino que se aborden de manera progresiva, se aborden de acuerdo a los contextos, a las necesidades, inclusive. ¿Sí? Con mucho gusto yo hablaba con el decano, les decía que alguno de estos aspectos es posible, algunos, no todos los aspectos que mencioné son susceptibles, son posibles profundizarlos, porque básicamente lo que hice fue un barrido, y en ese barrido pues hablamos algunas características de los organizadores gráficos, de las rúbricas. Después podríamos quizás abrir una sesión únicamente para rúbricas o únicamente para organizadores gráficos o para el interés particular, no importa si son 4 o 5 docentes, se lo pueden expresar al decano y hacemos unas sesiones. Les comparto un material, les comparto unas experiencias que hemos tenido, ¿sí? Digamos en el manejo de talleres, el manejo de guías, cómo diseñarlas, qué elementos tengo yo en cuenta allí, ¿sí? Porque yo, ya para hacer, digamos que en ese sentido, todos los elementos que el profesor mencionó se pueden, tanto los criterios de conceptual, procedimental, actitudinal, inclusive axiológico, aquellos que tienen que ver con el ser, con su desarrollo, y que estamos formando ciudadanos, estamos formando sujetos, individuos que pertenecen a una comunidad que necesitamos formarlo. Entonces, estoy pensando en cómo yo formo un ciudadano respetuoso, por ejemplo, qué valores, cómo se hacen evidentes estos
estos elementos, no solamente en la presencialidad, no solamente en la virtualidad, sino también en la presencialidad. Y son objetos de evaluación, por supuesto, pueden ser objetos de evaluación, pero se evalúan de una manera diferente. Y las escalas también tendrían que ser de manera diferente. Pero con gusto, yo estoy, digamos que, dispuesto de desear al profe Eduardo, bueno, en cualquier momento, de acuerdo a las necesidades e intereses que puedan surgir, podemos generar un taller, porque esto hoy fue una charla, ¿no? Mañana ya ustedes van a tener unos elementos con la profesora Kira que acordamos, algunos de ella, estos elementos ya los va a tocar, pero ya en una manera de taller. Eso quiere decir que ya va a haber algo más práctico, más concreto, ¿vale? De verdad, muchas gracias. Tengo entendido que tengo 1 hora y media, me pasé 2 minutos, y por la etiqueta también y por el respeto al tiempo de ustedes, muy queridos. Y bueno, esperamos vernos en otra oportunidad y espero que la charla, los elementos teóricos, de experiencia, compartir con ustedes, pues les haya servido para seguir reflexionando, seguir debatiendo y sobre todo seguir pensándonos en ese profesor que queremos ver. Doctor Rubén, muchísimas gracias, en verdad. Apreciamos y valoramos enormemente su presentación. Creo que, como lo mencionaba hace un momento, se nos ha aterrizado bastante el tema de evaluación acá. Sin duda, necesariamente tenemos que hacerlo, tenemos que materializarlo, pues para encontrarnos con más inquietudes, pero en general fue excelente su presentación.